Bueno, en el trabajo de Campano nosotros seguimos la explicación de él junto con la de Barry Kemp. Son los egiptólogos que tratan de explicar cómo se da ese proceso progresivo de unificación territorial que lo van a liderar estos protestados que yo les marco con las flechas azules, que son Abido, Nagada y Heracómpolis, donde distingo centralmente el proceso que se genera en Heracómpolis, que es el que finalmente va a terminar subordinando a los anteriores. Las comunidades de aldea se empieza a gestionar en el Alto Egipto un proceso de distinción con respecto a las comunidades de aldea del resto del territorio. El acceso a determinados recursos naturales, como puede ser en la zona de Coptos de las minas de oro, le va a garantizar tener un excedente económico que los va a ir diferenciando de los anteriores, y que aparte el Alto Egipto siempre vamos a ver que es una continuidad, que siempre va a ser el que va a impulsar en distintos momentos históricos a la unificación territorial, porque debe garantizarse la libre circulación hacia la zona del mar Mediterráneo. Si ustedes observan el mapa, el Alto Egipto tiene proximidad al Mar Rojo a través del Wadi Hamamat, que es un cañadón que con ojos de agua subterráneos se puede llegar atravesando ese camino hacia las costas del Mar Rojo, atraviesan el desierto, por supuesto. Pero la navegación del Nilo hacia el mar Mediterráneo le asegura el acceso a todos los puertos de Palestina y a los bienes que por acarreo podrían venir de lugares más distantes. Entonces, estas comunidades que empiezan a gestarse con procesos internos de distinción clara, de progresiva, podemos decir entre comillas, militarización y aspiraciones de extender su dominio y monopolizar la libre navegación por todo el territorio, es lo que va a ser el motor que va a generar este proceso de pretensión de dominar unas comunidades sobre las otras. Indudablemente, dice Campano, una explicación muy simple pero muy clara, cuando probablemente la rivalidad interna es primero entre estas tres, y al vencer a una, la tercera ve que dos se han unido y entonces es más fácil el proceso progresivo de rendición. Estos son procesos largos en Egipto, aproximadamente duran 100 años de conflictos, hasta que se fortalece la autoridad en Hieracómpolis, y es lo que Campano dice, bueno, son momentos donde rivalizan tres protoestados y el resto de las comunidades, y se está gestando este proceso de unificación que lo va, digamos, liderando y va a obtener realmente después el control absoluto Hieracómpolis. ¿Por qué Campano habla de protestados? Porque es llamativo que estos protestados, y vamos a centrarnos en Hieracómpolis en particular como el del más distintivo, logran generar procesos de subordinación y de dominio sobre otras comunidades de aldeas de las cuales no son parientes y a las cuales puede comenzar a imponerle obligaciones, como puede ser el pago de impuestos, la centralización de excedentes hacia Hieracómpolis, el reconocimiento de la autoridad política hacia este nuevo líder que está configurándose en Hieracómpolis, y donde él entiende que se da un proceso dual, dice Campano, donde en Hieracómpolis se reúne el jefe de Hieracómpolis, mantiene esa comunidad de parentesco con sus parientes, con los cuales comparte la territorialidad, y a su vez es hacia el interior, es un jefe pariente porque no puede ejercer obligaciones hacia sus parientes, lo dice el concepto de parentesco, pero sí lo puede hacer hacia a las otras comunidades que ha ido subordinando y sometiendo. Entonces a este jefe se le produce un doble proceso, es hacia su comunidad de origen un jefe y hacia el exterior es un rey. Por eso mismo él habla de protostado, porque todavía es como que falta un proceso de separación aún más radical para que se conforme este proceso de construcción que es la realeza en Egipto. ¿Cómo lo va a lograr?
cuando posteriormente se vaya consolidando esta unificación territorial, esta subordinación militar, este reconocimiento de las otras comunidades a través de cómo el reconocimiento. Las otras comunidades o se someten militarmente o se construyen relaciones políticas entre el del jefe rey de Hieracómpolis con los otros jefes, según tengan mayor capacidad de resistencia o no. Y una de las estrategias, por ejemplo, va a ser la construcción de alianzas matrimoniales o la incorporación de los otros jefes de las comunidades dentro de la nueva estructura que se va conformando, de una nueva élite que va dirigiendo los nuevos destinos y liderada por este de Hieracómpolis. A este proceso de los protestados se le va a ir, podemos decir, terminar de conformarse como la realeza egipcia cuando en la dinastía II se dé el desplazamiento definitivo de la construcción de una nueva capital política que va a estar distanciada de Hieracómpolis y va a ser la fundación de la ciudad de Memphis en la intersección del Alto y Bajo Egipto, y esto va a dar origen a un nuevo centro político en el cual la decisión va a ser dar fin a esos protoestados, y realmente acá sí empezamos a hablar de una realeza egipcia centrada en la figura de Horus, que es homogénea en su capacidad de imponer obligaciones y hacia todas las comunidades de aldea que van a seguir existiendo en Egipto. Cuando se da el proceso de la conformación de la realeza y de esta nueva ciudad capital, tenemos que entender que el resto del territorio egipcio va a seguir conformando comunidades aldeanas de campesinos, que son las que van a producir el alimento y los excedentes económicos que distinguen a Egipto, que son la producción de alimentos basados en el grano. Sobre esta estructura que siempre va a seguir existiendo de las comunidades de aldea, con la cual el rey egipcio va a articular distintas formas de coerción y de cohesión, es decir, de imposición de obligaciones, pero a su vez de construcción de alianzas de reconocimiento, se va a superponer, va a emerger esta nueva estructura que surge desde el palacio, que no solamente es una estructura de obligaciones, sino también de configuración territorial, que vamos a ir trabajando y que Silvana les va a desarrollar en los teóricos que continúan. Una de estas formas, de nuevo, es otorgar a ese basamento de comunidades de aldea, cada una organizadas en comunidades de parientes, una estructura de administración. Posteriormente van a ser en nomos, a modo de provincias que responden a esa autoridad del palacio. Último punto, dice: progresiva ruptura con el parentesco local. Cuando el grupo de élite se desplaza a la ciudad capital, esto va a generar un nuevo reordenamiento en el parentesco, como veremos a continuación.